El camino del cielo allanado, del Padre Pinamonti. Lectura 13. El cuarto obstáculo para la salvación es el orgullo. La más peligrosa de las calenturas a que se haya sujeto el cuerpo humano es sin contradicción la fiebre llamada maligna, porque el veneno es a la vez oculto y mortal. De la misma manera, entre todos los vicios que San Agustín llama fiebres del alma, el más peligroso es el orgullo, porque es un veneno igualmente dañoso y desconocido para el que está atacado. La gente del siglo, los grandes, los ricos, no se aperciben siquiera de su soberbia. Están tan llenos de sí mismos que embriagados se ponen la corona sobre su cabeza, como lo dice y se lamenta un profeta, y colocan bajo de ellos a todos los otros. ¡Ay!, añade Isaías, desgraciada flor pasajera que causa su Fausto y su alegría. ¿Y por qué se conducen de este modo? Porque creen que hay grandeza de ánimo en ser altanero, que es bueno parecerlo, que con esto añade nuevo lustre a su nacimiento o a su dignidad, y que así son considerados y respetados. Sea como fuere, ¿en qué consiste el orgullo que aquí condenamos como un obstáculo para la salvación? Es el amor desordenado de nuestras cualidades, que hace que nos estimemos infinitamente más que no valemos en el fondo, y que queremos gozar de una consideración igual a la que concebimos de nosotros mismos. Así es que el orgulloso solo cuida de sí mismo, solo tiene en cuenta su persona y todo lo refiere a sí mismo, como si fuese el centro de todas las cosas. Trata, dice Filón, a sus dependientes como animales faltados de razón, sus iguales como esclavos, sus parientes como si no lo fueran y sus compatriotas como bárbaros. Las santas letras pintan aún mejor, en la persona de Nabucodonosor, el carácter del soberbio. Se paseaba en el palacio de Babilonia y empezó a decir: ¿no es esta la grande Babilonia que he constituido capital de mi reino y que he construido en la grandiosidad de mi poder y en el esplendor de mi gloria? El aire altanero de Nabucodonosor, que se contempla rodeado de una brillante corte, señala perfectamente la vana satisfacción que todo hombre soberbio encuentra en distinguirse. La complacencia que tiene de su nobleza, de su rango, de sus riquezas y de las cualidades de su espíritu. Enseguida, Nabucodonosor, encantado de su grandeza, parece quedar admirado de que toda la tierra no le aplauda y se indemniza él mismo de los elogios que ambiciona y no se le tributan. ¿No es esta la grande Babilonia, la ciudad más magnífica y más célebre del mundo? El orgulloso no se contenta con admirarse y alabarse a sí mismo. Si los otros no le prodigan su admiración y sus alabanzas, la locura del orgullo va mucho más lejos. No solo Nabucodonosor se abulta la verdad para tener motivo de envanecerse más, sino que se atribuye hasta aquello que sabe que no le pertenece, pues se dice el fundador de Babilonia, que solo ha ensanchado después de haber sido construida por velo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he fundado? Todos los espíritus vanos imitan aún bajo este punto a Nabucodonosor, poco satisfechos de estimar en mucho sus acciones. Las exageran por medio de falsedades y quimeras. Se glorian de hechos que solo existieron en su imaginación,
Se alaban de haber procurado favores, empleos, colocaciones y dignidades, a pesar de saberse que no tuvieron parte alguna en todo esto. Pero el colmo de la extravagancia en Nabucodonosor consiste en creerse el único autor del supremo poder en que se imagina elevado. Soy yo que la he construido con la grandeza de mi poder y en el esplendor de mi gloria. Todos los orgullosos, lejos de referir a Dios la gloria de su nacimiento, de su elevación, de sus bienes y de su mérito, sea el que fuere, se lo atribuyen a sí mismos. Soy yo que la he construido. Débese cuánto tienen a su industria o a sus talentos y a su fortuna. Estos insensatos no piensan que sin la omnipotencia mano del Señor se hallarían aún sepultados en la nada, como muchísimos otros millones de seres que no saldrán jamás o que solo saldrán cuando lo juzgue a propósito para su gloria. Lectura 14. El orgullo es muy perjudicial para salvarse. El orgullo lleva consigo toda clase de pecados y es un obstáculo a toda clase de gracias. Este vicio domina en el corazón del hombre de dos maneras. O bien, ha llegado al punto de disputar y de negar a Dios mismo el imperio que tiene sobre nosotros, como el limpio de que hablan los libros santos. Yo no obedeceré, en cuyo caso sería el pecado de Lucifer, el más monstruoso de los pecados. O bien, el orgullo no ha llegado a tal extremo, como sucede comúnmente, y entonces, aunque no sea un pecado grave, conduce fácilmente a toda especie de pecado. Es como una serpiente, cuyo cuerpo todo entero pasa luego por el punto en que se deslizó la cabeza, cuando el orgullo se ha insinuado una vez en el corazón. Todos los pecados siguen el camino que aquel les ha trazado. El principio de todo pecado, dice el Eclesiastés, es el orgullo. El que se apega a él será cubierto de maldición y por fin encontrará en él su ruina. ¿Y cómo es que el orgullo es el principio de todo pecado? Consiste especialmente porque Dios castiga y corrige el alma soberbia, permitiendo que caiga en toda clase de desórdenes. Para no entrar en pormenores demasiado extensos sobre esta materia, nos limitaremos a los dos pecados que más dominan entre los cristianos y que son como los frutos más ordinarios del orgullo. El uno se relaciona con las costumbres y es la impureza. El otro se refiere a la fe y es el error. En cuanto a la impureza, el profeta Daniel la representa como una consecuencia natural del orgullo. En el capítulo 11, en que se habla de los crímenes del anticristo, dice: se levantará y llevará el fausto de su orgullo contra todas las cosas y se abandonará a todas las voluptuosidades. Estas palabras marcan una relación sensible entre la hinchazón del corazón y el espíritu de libertinaje. Se levantará y se abandonará a todas las voluptuosidades. Y el soberbio, llegando a ser voluptuoso, no se limitará a un solo objeto, se prostituirá a todos. Se abandonará a todas las voluptuosidades. El error es otro monstruo que produce el orgullo. Echemos una mirada sobre el mundo cristiano, dice el doctor de la Gracia, y observemos cuántas sectas diferentes desgarran el seno de la Iglesia
y se desgarran entre ellas. Esas diversas furias que siembran la discordia en diferentes lugares no tienen más que una común madre que las ha dado a luz, y esta madre es el orgullo. Recórranse las páginas de todos los libros que tratan de las herejías y no se hallará una sola que no haya sido obra de la presunción y que una terquedad altanera no la haya sostenido contra todos los rayos de la Iglesia. En efecto, existe tal oposición entre el orgullo y la fe que parece imposible que subsistan juntos en un mismo corazón. Esto venía de ser Jesucristo a los fariseos, según esas palabras de San Juan. ¿Cómo podéis creer vosotros que buscáis la gloria que os tributáis los unos a los otros, y de ninguna manera la que procede de solo Dios? Únicamente reprende a los fariseos buscar la gloria, y ese amor de la vanagloria es juzgado por el Salvador como un obstáculo en cierto modo insuperable para creer. ¿Qué prejuicios ocasiona a la fe el insoportable orgullo de muchos cristianos que un ligero punto de honor encarniza con frecuencia unos contra otros a costa del mismo honor y de su propia vida? Sí, es por desgracia demasiado cierto que este vicio arrastra consigo toda clase de delitos. Veamos ahora de qué manera el orgullo incapacita al hombre para toda clase de gracias. No se ignora que es de fe que no podemos concebir siquiera por nosotros mismos un solo pensamiento, formar un solo deseo, pronunciar una sola palabra que sea agradable al Señor, y que el socorro de la gracia debe ser el principio de todo acto para que le sea agradable. Con mayoría de razón, pues, nos es necesario ese socorro para detestar el pecado sobre todos los males y para amar a Dios sobre todos los bienes. Y esta gracia, toda divina, sin la cual no puede operarse la obra de nuestra salvación, ¿podrá ser para los espíritus soberbios? ¿O bien no se les dará por causa de su orgullo, por ser un especial beneficio? ¿O bien la recibirán en un agrado tan débil que no sacarán provecho alguno para salir del pecado durante su vida y para merecer en la hora de su muerte una eternidad dichosa? Porque es necesario que nos dediquemos a comprender muy bien esta importante verdad. La gracia del Salvador es una gracia de humildad en su principio, que es la cruz sobre la cual Jesucristo, humillándose hasta la muerte, nos ha merecido ese inapreciable don. Una gracia de humildad en sus efectos, que son de humillarnos para glorificar al Señor, de humillar nuestro espíritu por una sumisión ciega a los más incomprensibles misterios de la fe, de humillar nuestra voluntad por la práctica de las obras cristianas, que son las más contrarias a la naturaleza. Si no somos pues humildes ante Dios, no esperemos que nos conceda las gracias que solo ha destinado la fe, nos enseña, a los pequeños. Sus gracias, dice San Agustín, son influencias celestiales que únicamente caen en los valles, es decir, en las almas humildes. Por lo demás, el orgullo no solo se opone a la gracia en un corazón en que no se halla, sino que la borra y la destierra de aquel en que se encuentra. Es decir, que un hombre rico en obras santas y en virtudes apenas se llena de amor propio,
que al punto se hace pobre y miserable a los ojos de Dios. Es decir, dice un célebre escritor, como una vana paloma, que el ave de rapiña la arrebata, mientras se complace en admirar la hermosura de su plumaje. ¡Ay! ¿En qué estado se hallan hoy día esas dichosas comarcas en que reinaba antiguamente la religión y la piedad? ¿En qué estado se hallan estos vastos desiertos que contenían tantos santos? ¿Cómo eran los cristianos que habitaban aquellas soledades? Allí reina hoy día la infidelidad y las buenas costumbres perecen con la fe. ¿Cómo se ha operado tan espantoso cambio? Estas naciones se habían entregado completamente al orgullo, por lo que a nosotros hace, admirados de tan horrendo castigo, escuchemos el consejo que nos da el Espíritu Santo. No permitáis jamás que el orgullo domine en vuestros pensamientos o en vuestras palabras, porque todos los males principiaron por el orgullo. Lectura 15. Remedios contra el orgullo. Es muy extraño que el vicio más común entre los hombres y el más arraigado en su corazón sea precisamente aquel que menos debería dominarle, no siendo el hombre por sí mismo otra cosa que miseria y pecado. ¿En qué puede fundar su orgullo? Sin embargo, este vicio, que no tiene fundamento alguno, no puede destruirlo el hombre por sí mismo, y si pretendía alcanzarlo, sería el mayor grado de orgullo. Es necesario, pues, recurrir humildemente al Señor, a ejemplo del sabio que pedía que toda señal, aun de altanería, le fuese arrancada. No permitáis, Señor, que reste en mí el menor vestigio, el menor pensamiento, el menor sentimiento de orgullo. Dignaos concederme vuestra santa gracia para combatir y domar ese monstruo que vos detestáis, para arrojar lejos de mí esta raíz de todos los vicios y para garantirme contra ese veneno contrario a todas las virtudes. Es necesario atacar enseguida este vicio por sus principios, que son la alta idea que tenemos de nosotros mismos y el deseo de ser estimados de los otros por razón de esta misma alta idea. ¿Qué es este hombre? ¿Qué es la gloria que busca? El conocimiento de una y otra hará avergonzarnos de nuestra vanidad y de nuestra locura. En verdad, todo hombre que vive sobre la tierra y todo lo que hay en el hombre, dice el profeta Rey, no es más que vanidad. Pasa como un sueño y es muy en vano que tanto se mueva y tanto se agite. Según el santo Job, el hombre, nacido de mujer, vive muy poco tiempo y está lleno de muchísimas miserias. Nace como una flor que aún no está abierta y es hollada por los pies. Desaparece como una sombra y jamás se halla en el mismo estado. Siendo de notar que los libros santos definen a todo hombre sin excepción, el emperador, el monarca, el súbdito, el rico, el pobre, el sabio, el ignorante, todos por fin. No hay que dudarlo. El hombre en cualquier situación que se halle, ya sobre el trono, ya en el polvo, no es por sí mismo más que vanidad, debilidad, tinieblas, miseria. Todo lo que le rodea
riquezas, honores, reputación, no puede cambiar la bajeza de su origen. ¿En qué se funda, pues, su orgullo? No está fundado en nada. Consideremos ahora al hombre como pecador. ¿Qué es para tener la audacia de glorificarse? Le compararemos con lo que hay de más abyecto, con el gusano de tierra, con un vil insecto, con el reptil más despreciable, con el estiércol, con el cieno, con la nada. Es todo eso, y aún peor que todo esto, porque es peor que la misma nada, de que ha salido. Es un nada. Hoy día, ensoberbecido, rebelde a su Criador, condenado al fuego y a los castigos eternos por haber usurpado insolentemente la gloria debida al soberano ser. Tal es la idea que Dios y sus santos tienen del hombre pecador, tal la suerte que merece y que le está señalada. Así es que de cualquier lado que nos examinemos, solo vemos motivos reales de humillarnos y ni un solo pretexto para ensalzarnos. Con respecto a la estimación de los hombres que tanto buscan las almas vanas, es de una parte un fruto prohibido en la práctica de las obras cristianas y, de otra, es indigna de nuestros deseos y de nuestros cuidados. Primeramente, Dios es el comercio que su bondad ha establecido entre Él y nosotros. Se ha reservado con justicia el honor del bien que hacemos, ayudados de su gracia, mientras que nos deja todo el provecho para alcanzar un día la inmortalidad gloriosa que nos ha preparado. Quitarle este honor es una usurpación de su propio bien, un atentado contra su dominio soberano, una audacia que no podría dispersarse de castigar sin renunciar a sus derechos sobre sus criaturas. Desgraciado, dice Jesucristo, el que desea la estima de los hombres y la obtiene. En segundo lugar, esta gloria mundana, cuyo deseo ofende sensiblemente al Señor, ¿qué tiene para llamar toda nuestra atención? Es una gloria frívola, por cualquier lado que se examine. Lo que vamos a hacer para despreciarla como se merece. Primero, es frívola en sí misma, porque nada puede añadir a lo que somos, ni tampoco quitar. Segunda, es frívola respecto de aquellos de quienes procede. La recibimos de los hombres, de hombres que comúnmente no pueden formarse una idea justa de nosotros y que aún conocen menos el verdadero precio de cada cosa. Tercero, es frívola porque aquellos mismos que nos alaban a menudo no nos aprecian, más por esto o bien no nos conservan por mucho tiempo su afecto, que el más ligero descontento convierte en desprecio. Cuarto, aunque fuésemos siempre estimados de los hombres, esta gloria también sería frívola, porque desaparece con nosotros, o bien no podemos sentirla por más que nos sobreviva. Toda nuestra vida, comparada con la eternidad, no llega a un punto, y ¿compraríamos una gloria de tan corta duración por la pérdida de una gloria inmortal? Pero lo que hace soberanamente despreciable la estima de los hombres es el objeto en que la fundan la mayor parte. La colocan en la nobleza de la sangre, de las riquezas, en la fortuna, en la hermosura del cuerpo. Ventajas que vemos todos los días sin ningún mérito, que son extrañas a la persona y que perecerán con el tiempo. Cuando el hombre será muerto, tendrá por herencia las culebras, las bestias y los gusanos. Bajo este punto de vista es preciso mirar al hombre y todas las cosas de la tierra. Apenas se haya colocado en el sepulcro, cae la máscara que le cubría y todo lo que tenía de relumbrante
se desvanece y no resta más que una corrupción que horroriza. He aquí el término de la gloria mundana. Pero no es lo más grave que el soberbio, y todos sus vanos honores terminen bien pronto en un poco de polvo. El colmo de su desgracia consiste en que su orgullo acaba por la pérdida de su alma, porque es preciso comprender una vez más esta gran verdad del Evangelio, a saber, sin la humildad no hay salvación para el cristiano. Si no os volveréis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesucristo expresa en este lugar la necesidad de ser humilde en los mismos términos que expresa la necesidad de la penitencia y del bautismo. Si no hiciereis penitencia, pereceréis todos. Si alguno no renace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Así es que los santos doctores miran el orgullo como una señal evidente de reprobación y la humildad al contrario como una prenda cierta de predestinación. La verdad de esas palabras de San Gregorio se halla confirmada por muchos pasajes de las Divinas Escrituras, en que leemos que Dios ha reprobado tantos reyes y tantos pueblos a causa de su orgullo. En efecto, es lo mismo ser esclavo de este vicio, según expresión de un profeta, que reconocer a Lucifer por soberano, el cual es llamado el rey de los soberbios. Puesto que no hay diferencia alguna entre el orgulloso y el reprobado, es necesario que aprovechemos el tiempo para desarraigar de nuestro corazón toda especie de orgullo. Apliquémonos, en primer lugar, a despojarnos de la estimación de nosotros mismos y del deseo de ser estimados de los demás. Todos somos soberanamente despreciables, y la gloria mundana lo es en igual grado. Acostumbrémonos, en segundo lugar, a no despreciar a nadie, sea quien fuere. Este pobre que ni siquiera nos dignamos mirar, tal vez nos juzgará un día con Jesucristo, cuya persona ya representa. Ese malvado que vituperamos puede convertirse a Dios y ser colocado en el cielo en un grado mucho más eminente. En tercer lugar, debemos prohibirnos hasta la menor complacencia sobre lo que somos, ya por nuestra dignidad, ya por nuestros talentos. Deneguémonos hasta la menor afición a todas las vanidades del siglo. Porque lo que parece grande a los ojos de los hombres es abominable a los ojos de Dios. Sobre todo, no olvidemos jamás que el orgullo es el vicio que más detesta el Señor y que se complace en resistir a los soberbios. El mismo justo, por poco que se deje llevar de la vanidad, tiene mucho más que temer que el pecador humilde. Y si aún os pareciese difícil concebir bajos sentimientos de vosotros mismos y de todas las grandezas de la tierra, dirigíos a Jesús crucificado, que desvanecerá sobre este punto todas las dificultades. Recordad las humillaciones, los oprobios, las ignominias, los ultrajes que sufrió. Entonces os avergonzaréis de ser tan diferentes del modelo que en esta baja tierra debemos imitar. Si queremos ser sus semejantes un día en la gloria, el orgullo de los mismos demonios se estremece al aspecto de la cruz de este hombre Dios. ¿Y vosotros dejaríais de hacerlo? No. Aunque fueseis elevados en la posición más grande que puede imaginarse en el mundo, deberíais decir con la virtuosa reina Esther: vos sois, Señor, la necesidad en que me hallo, y que en los días en que me adorno con toda magnificencia y con el mayor esplendor,
Abomino la soberbia señal de mi gloria que llevo sobre mi cabeza. Gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Te invito a continuar escuchando este audiolibro en el siguiente video. Recuerda compartirnos qué te ha parecido el libro en los comentarios y te invito a escucharnos ahora también en Spotify. Bendiciones en la divina voluntad.